Buenos días. Acompáñenme en oración, por favor. Padre, que en esta mañana tu nombre sea glorificado. Rogamos de tu ayuda, Señor. Afecta nuestra voluntad con tu palabra, de tal manera que podamos responder con acciones, con buenas obras. Usa tu palabra para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en el carácter de Jesús, para gloria tuya. Ayúdanos con este mensaje. Usa tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, buenos días a todos. Vamos a seguir, por favor, con nuestro estudio, con nuestra serie de libros de los Hechos. Quiero empezar haciendo este comentario. Si a nosotros nos dieran la opción de quiénes deberían ser salvos, seguramente nosotros tendríamos nuestra lista o nuestra categoría de qué tipo de personas ameritan ser salvos y quiénes no. Gracias a Dios que Dios no es así. Dios nos ha ido asombrando en el transcurso del libro de los Hechos y cómo Él desde que empezó, desde que estableció su reino, cómo Él ha ido extendiendo su reino, cómo de qué manera Él ha estado salvando a personas, como dice el dicho, de costa a costa. Y en esta mañana es precisamente que vamos a ver de qué manera Él también de costa a costa, Él va a estar extendiendo este reino. La última vez que nos quedamos, Dios había obrado milagrosamente en su gracia, salvando al etíope, usando el sacrificio de sustituto de Jesús, usando a Isaías, y también vimos de qué manera Dios usó la resurrección de su Hijo Jesús para salvar al inalcanzable, Saulo, el misionero de los gentiles. Una vez que el Espíritu Santo hizo este trabajo, ahora lo que va a hacer es irse a la costa, y empezaría ahí en la ciudad de Jope, y después iría un poquito más arriba de la costa, allá a Cesarea, donde estaba la base militar, digamos que era la pequeña Roma en la tierra judía. Entonces, en este día vamos a estar viendo eso, de qué manera que sin acepción de personas, Dios sigue extendiendo su reino. Dios quiere otorgar por medio de Jesús el don de la fe y el don del arrepentimiento para que esas personas puedan ser incluidas y puedan formar también parte de la familia de Dios, del reino de Dios, de la iglesia universal de Dios. Esto es lo que vamos a estar viendo. Y la sección es algo grande. Empieza en el capítulo 10, verso 1 y se va a extender hasta el capítulo 11, verso 18. Y básicamente lo podemos seccionar en 4 partes. Entonces, mucha atención para todos aquellos que están escribiendo. Número 1, vamos a ver que Dios está preparando a las personas para llevar a cabo su misión de salvar a cierto tipo de personas. Número 2, Dios dará la explicación por qué va a llevar a cabo esta misión de salvar a cierto tipo de personas. Número 3, habrá una declaración o una proclamación del medio que hará posible que esta misión se lleve a cabo. Y número 4, habrá una inclusión ya de las personas y podríamos decir que es el resultado, es el éxito de la misión de Dios al querer salvar a este tipo de personas. Entonces, cuatro puntos básicos en esta sección larga. Entonces, pongan atención, por favor. Si tienen una taza de café a la mano, pues pueden tomarlo y acompañarme en este viaje que haremos acerca de la exposición del texto de Hechos, capítulo 10, verso 1, hasta el capítulo 11, verso 18. Bien, decía, vamos a hacer un poquito de contexto. Cómo el reino de Dios se ha venido extendiendo desde Jerusalén. Habíamos dicho la vez pasada que Dios lo había hecho colectivamente, después individualmente. Y nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué ahora la conversión de Cornelio? Porque es algo nuevo que el autor nos va a decir en esta vez. Hasta ahora no ha habido algún tipo de objeción, no ha habido algún tipo de polémica, no ha habido algún tipo de debate,
para los creyentes. Y cuando tenemos la conversión de Cornelio, ahora sí algo va a despertar, va a haber un efecto. Va a haber, si hay una causa, ahora va a haber un efecto que más después vamos a ver que pudiera ser de debate, que pudiera ser polémico entre los primeros creyentes, y es la conversión de Cornelio. Entonces, si nos damos cuenta, el autor nos está llevando progresivamente, no solamente la geografía de esos lugares bíblicos, pero también en los acontecimientos nos está llevando poco a poco, como Dios va a extender su reino desde Jerusalén y hasta levantar esa iglesia gentil en Antioquía, donde sería la base de los viajes misioneros de Pablo. Entonces va hacia allá. Vamos a ver, por favor, entonces el primer punto. Dios tiene en mente un plan, una misión de salvar a cierto tipo de personas, pero antes de eso, Él preparará algo, preparará a las personas que van a estar involucrados en esta misión. Y en primer lugar, nos dice el capítulo 10, verso 1, preparará a un hombre clave, Cornelio. Si ustedes tienen sus Biblias abiertas, por favor, vean ahí del verso 1 hasta el verso 7. Esta es la sección donde Dios está preparando a Cornelio. ¿Quién es Cornelio? Es un centurión de la compañía romana. Y vean que en el verso 2 nos da características de quién o de cómo era Cornelio. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa. Esto nos da a entender que como rico que era, él tenía no solamente esta influencia de autoridad sobre el resto de su familia y de su servidumbre, pero también tenía esta influencia para bien, para todos los de su casa. Entonces nos dice el autor que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, pero que también tenía la práctica de dar a los necesitados y la práctica de la oración también. Hay una intervención divina en el verso 3. Él tiene una visión y un ángel de Dios se acerca a él y él fijamente, dice el verso 4, atemorizado dijo, ¿de qué se trata esto, Señor? Y vean la respuesta: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y después de sus palabras, el ángel le da instrucciones a Cornelio. Vamos a pensar que este hombre Cornelio, hombre de autoridad, hombre influyente, pero también un hombre íntegro, podríamos decir así, ha estado viviendo una vida de agrado delante de Dios. No solamente en él como su persona, pero el texto dice que también en su práctica hacia los demás. En otras palabras, él tenía una vida que agradaba a Dios, pero también tenía una vida que beneficiaba a los que lo rodeaban, aparte de los de su casa. Vean que dice que hacía muchas limosnas al pueblo. Y estas palabras se repiten también. Por ejemplo, en el verso 22 dice: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Entonces, no solamente su integridad era vertical, pero también horizontal a todas las personas. Y es muy interesante lo que el ángel le dice. Le dice que tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Obviamente es la idea de que era como un incienso agradable que estaba llegando a la presencia de Dios. Y es por eso que Dios quiere responder a esa práctica de Cornelio. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dios está preparando a Cornelio. Dios quiere responder a Cornelio, pero no solamente a Cornelio. Si ustedes ven más abajo, quiere también preparar a otra persona clave en esta historia. Del verso 9 en adelante, ahora no solamente cambia de Cesarea a Jope, pero también cambia de lugar. Y la siguiente persona clave que Dios va a preparar es el mismo apóstol Pedro. Podríamos decir de esta manera:
Dios, para llevar a cabo su misión de salvar a cierto tipo de personas, Él va a preparar a Cornelio para recibir el mensaje, pero también va a preparar a Pedro para llevar el mensaje. Es muy interesante que el autor nos dice que estos dos tipos de personas, que estos dos hombres involucrados en esta misión de salvar a cierto tipo de personas, necesitan ser preparadas. Y como lo hemos visto, ya lo ha hecho con Cornelio, ahora le toca a Pedro. Vean por favor, de igual manera, Dios quiere usar el recurso de la visión. Dice en el verso 10, tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, vio el cielo abierto y bueno, vio un gran lienzo que estaba atado de las cuatro puntas y era bajado a la tierra. Y había estos dos grupos de animales, vamos a decir, limpios, y animales en el contexto judío, en la cultura judía, en la religión judía, animales inmundos. Y obviamente se refiere a la lista de Levíticos capítulo 11, donde no se era permitido para los hebreos, para los judíos, comer cierto tipo de animales. Entonces, miren por favor, verso 13. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa o cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Vean el verso 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Sabemos que Pedro ya estaba acostumbrado a que le hablaran algo importante usando 3 veces la misma palabra, como en San Juan capítulo 21, y lo vemos nuevamente otra vez aquí, donde el Señor, seguramente la voz de Jesús le dice, oye, mata y come. Entonces, el problema no era que tenía que matar y comer, el problema era qué tipo de animal tenía Pedro que matar y comer. La declaración, miren, dice, lo que Dios limpió no lo llames común. Y como leíamos, dice que esto se hizo tres veces. O sea, Jesús trató con Pedro 3 veces acerca de esta verdad. Algo en Pedro que Pedro necesita entender, que Pedro necesita aprender y que Pedro necesita aceptar. Dios está dispuesto a llevar a cabo su misión de salvar a cierto tipo de personas, pero muchas veces el hombre no lo está. Y obviamente esto nos lleva a recordar la historia de Jonás y la misión de llevar el evangelio y predicar la noticia de salvación, de arrepentimiento a los peores que en ese tiempo había. Dios tenía el corazón de querer salvar a ese tipo de personas, pero no su profeta. Y la pregunta es, ahora en el Nuevo Testamento, que Dios tiene el plan y la misión de querer salvar a todo tipo de personas. La pregunta es que si sus siervos están preparados, tienen el mismo deseo, comparten el mismo deseo de este Dios Salvador, de querer contribuir, de querer llevar la palabra y el mensaje de salvación a cierto tipo de personas. Entonces Dios está preparando a Pedro y él quiere usar esta visión. Y el mensaje es claro, de parte de Dios. Lo que Dios ya limpió, no tienes que llamarlo inmundo. La puerta del reino se ha abierto para todo tipo de personas. Recordemos al mismo apóstol Pablo en 1 de Timoteo, dice que Dios está dispuesto, el deseo de Dios es salvar a todos los hombres de esta tierra. Entonces, para que se lleve a cabo esta misión de salvación a todo tipo de hombre, aún aquellos peores, aún aquellos inmundos, aún aquellos que nosotros pensaríamos que no necesitan o que no merecen la salvación, para el corazón y la mente de Dios, estas personas sí existen. Y Dios quiere salvarlas. Y Dios quiere llevar a cabo esta misión. Y Dios quiere usar a sus siervos. Y debemos de preguntarnos algo. ¿Habrá algo en nosotros en este día que necesita cambiar?
a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la historia de la conversión de Cornelio o de la historia de la visión de Pedro. Habrá algo en nosotros, habrá algo que no está listo, que no está preparado para formar parte de aún todavía la misión de Dios de salvar a cierto tipo de personas. Dios quiere tratar con nosotros en este día. Dios quiere que veamos si en nuestro corazón, si en nuestra mente hay cierto tipo de barreras para algunas personas. Puede que Dios esté tratando con ese algo en nosotros que Dios quiere cambiar, que Dios quiere que nosotros lleguemos a la conclusión de que necesitamos tener el corazón de Dios. Entonces, Dios está preparando a las personas. Repito, Dios está preparando a Cornelio para recibir el mensaje, pero también Dios está preparando al que llevará el mensaje. En Cornelio hemos visto que él ha estado buscando al Señor y el Señor está respondiendo. Lo que voy a decir puede que no vaya muy de acuerdo con los calvinistas o con predicadores reformados. Cuando puedan decir, bueno, no, yo pensaba que Efesios 2.9 dice que no por obras para que nadie se gloríe. Y parece ser que las obras de Cornelio, un gentil, un hombre sin Dios, que ora mucho, que es piadoso y que ayuda mucho, pareciera que sus obras están funcionando para salvación. Debemos quedarnos con el énfasis importante del texto. Aquí no se trata de que las obras de Cornelio están sirviendo para su salvación. El énfasis aquí es que el texto nos da la idea que este hombre gentil Cornelio, que de alguna manera había adoptado la religión judía, que de alguna manera de ser un politeísta se había convertido en un monoteísta, que había aprendido a adorar al solo Dios hebreo, pero que sí no se había circuncidado y que no estaba completamente o enteramente entregado a la religión de los judíos, sino que muy sinceramente él estaba buscando conocer a este Dios de los judíos. Entonces, nuestra conclusión que podríamos sacar del texto es que era un gentil pecador que está buscando a un Salvador. Lucas lo escribió y Lucas ya nos había dicho en su evangelio que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy cierto. A Dios le encanta que los pecadores perdidos estén buscando a su Salvador. Tanto que el Salvador está dispuesto a hacer caso a su petición. Seguramente el Espíritu Santo había estado trabajando en la vida de Cornelio. Entonces, por favor, no conviertan las obras de Cornelio como el énfasis, sino vean ustedes el corazón de Cornelio en la búsqueda que tiene hacia este Dios verdadero. Más después vamos a confirmar que no fue sus obras lo que vino a salvar a Cornelio. Entonces, antes de pasar al punto número 2, recuerden esto: Dios está preparando a las personas, a Cornelio para recibir el mensaje, a Pedro para llevar el mensaje. El corazón aquí es importante. Dios está preparando el corazón de Cornelio, del receptor. Dios está preparando también el corazón de aquel que va a llevar el mensaje de Dios. Punto número 2. Vamos a ver, del verso 24 al verso 33 va a haber una explicación del por qué esto, del por qué Dios quiere llevar a cabo esta misión de salvar a cierto tipo de personas. Vean por favor, ahora el autor va a juntar a las dos personas, a los dos personajes del verso 24. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando
habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Me encanta esto. ¿Por qué? Porque huele a un culto de hogar, huele a una iglesia en una casa. Me encanta la influencia de este padre de familia, me encanta la influencia de este señor, de este patrón. Él no solo va a llamar a su propia familia, no solo va a llamar a su servidumbre, que era mucha según la cultura de aquel tiempo, pero también va a llamar a sus más allegados. A mí me encanta cuando se nos invita a una casa y el padre de familia de esa casa nos dice bienvenidos. ¿Saben qué? Disculpen, pero me atreví a invitar también a estos amigos, a estos parientes, a estos familiares para que escuchen también la Biblia. No hay momento más hermoso que ese lugar se convierta en un pedazo de cielo donde Dios va a tratar con almas, donde el Salvador que busca pecadores va a salvar, va a alcanzar vidas. Y esto es lo que se está dando aquí en el verso 24. Verso 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo, tranquilo, soy hombre también, vamos a entrar, vamos a hacer mejor lo que es más importante. Vean el verso 28 y creo que es clave para nuestra historia. Dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, y esto era muy cierto. Ahora vean por favor y subrayen las siguientes palabras. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. La pregunta para nosotros es que si Pedro había aprendido la lección. ¿Y saben qué? La aprendió. Dios había tratado con Pedro primero. Dios había preparado el corazón de Pedro antes con aquella visión de que matara y comiera aún aquellos animales que para la mente judía, para la religión judía, era prohibido. Y miren el verso 28. Dice, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Dios no hace acepción de personas. En la misión de Dios de salvar a cierto tipo de personas, Él quiere incluir, como dice Pablo a Timoteo, Él quiere incluir a todo hombre, a todo aquel que crea, a todo aquel que busque a Dios. Todos están en la lista de la misericordia de Dios para querer salvarlos. Entonces aquí está la explicación. Se está explicando por qué Dios ha tratado anteriormente con Cornelio en una visión. ¿Por qué Dios había tratado con Pedro también en una visión? ¿Cuál es la explicación? Porque para Dios Él quiere incluir a todos los hombres en esta misión de salvación, aún aquellas personas que el hombre pensaría que no lo merece o que no puede estar en esta lista. Y Cornelio hace su parte también. Vean el verso 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora, bueno, él empezó a narrar y a describir la experiencia que también él tuvo. Y vuelve a repetir lo que el Señor le había dicho. Tu oración ha sido oído y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios, y la instrucción de mandar a traer a Pedro. Entonces, pensemos en este cuadro, por favor. Y es esto. No solamente Pedro está violando esa regla judía de no entrar a la casa de un gentil, de no acercarse a un gentil, a una persona que no era judía. Pedro no está rompiendo esa regla al entrar a la casa de Cornelio. Ya la había roto anteriormente cuando recibió a los mensajeros de Cornelio allá en casa de Simón el curtidor. Entonces, si vemos la narrativa, si vemos estas escenas, en la primera escena Dios está preparando, en la segunda escena, cuando ya se encuentran en Cesarea, en la casa de Cornelio, ya se está explicando por qué Dios está haciendo lo que Él ha estado haciendo. Punto número 3. Ahora vamos a ver que habrá una proclamación, que habrá una declaración, que hay un medio del por qué Dios está llevando a cabo esta misión. Véanlo por favor.
para mí es clave. Para el autor es donde quiere darle el peso de toda esta narrativa que encontramos en este texto. Vean por favor el verso del verso 34 al verso 48. No vamos a leerlo verso por verso, pero yo te pido que tengas a la mano por favor tu Biblia y vamos a estar viendo algunos pensamientos importantes de esta sección. Verso 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. La palabra en verdad tiene mucho peso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Podríamos hacer un estudio sobre esta palabrita, y cada vez que un personaje bíblico decía esta palabra de en verdad, tenía mucho peso, porque la declaración que él estaba a punto de hacer iba a ser demasiado importante. Y hacia donde él va, es que él va a decir que Dios no hace acepción de personas. Verso 35, Dios siempre está disponible y accesible para aquel que teme y hace justicia. En otras palabras, Dios está presente, Dios está accesible, Dios está disponible, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. En otras palabras, Dios siempre ha estado disponible para todo aquel que le tema y todo aquel que haga justicia. El problema, dice el Salmo 14, es que cuando Dios ha bajado la mirada a ver a la tierra y a ver si hay alguien que teme en verdad y hace justicia, Dios no ha tenido éxito. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 14 que no hay quien lo haga. En el verso 36 nos dice que Dios ha enviado su palabra. Mucha atención con esto. Dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Otra vez, por favor, quédense conmigo. En el verso 36 ahora nos dice que Dios ha enviado su palabra. Y este es un lenguaje muy particular del Antiguo Testamento, donde, por ejemplo, en el Salmo 107:20 nos dice que para que Dios llevara a cabo la liberación en favor de su pueblo Israel, Dios mandaba su palabra en el contexto de una liberación. No solamente en el Salmo 107:20, pero también en el Salmo 147:18. Entonces, esta es una manera de hablar del Antiguo Testamento en términos, en contexto de una liberación que Dios hacía en favor de su pueblo Israel. Y vean lo que el apóstol Pedro aquí en esta declaración o proclamación de que está haciendo aquí en la casa de Cornelio, delante de todas esas hermosas y bellas personas que habían aceptado la invitación de Cornelio. Que Dios, lo que ellos estaban viendo, lo que ellos estaban oyendo en ese día, era precisamente esto: la liberación, la misión de esta liberación de parte de Dios para todas esas personas. Aunque para los judíos estas personas no tenían el derecho o no tenían la bendición o no merecían estar en la lista de la liberación o de la salvación de Dios. Pero otra vez, para Dios sí lo está. Entonces, cuando Pedro dice que Dios había mandado su palabra o su mensaje, simplemente Pedro está queriendo decir algo. La obra y la misión de la liberación de parte de Dios para su pueblo sigue, no se ha detenido, no ha parado, y ustedes son una prueba de ellos. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado nuevamente ese mensaje, esa palabra para ustedes. Hoy es el día en que ustedes deben notar que el evangelio de la paz por medio de Jesucristo
está disponible para ustedes, si ustedes lo aceptan, si ustedes lo quieren, si ustedes lo necesitan. Vean con mucho cuidado el verso 36 que Pedro quiere usar esta palabra, el evangelio de la paz. Lo que verdaderamente esa familia gentil, romana, necesitaba no era la pax romana que se aplicaba en el imperio romano, en el ejército romano. Pero lo que ellos verdaderamente necesitaban era la paz que solamente la muerte y la resurrección de Jesucristo puede dar para todos aquellos que así crean. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que quiero que noten de estas palabras, de esta forma de hablar del Antiguo Testamento que Pedro está usando. Pedro no dice hasta ahora en el Nuevo Testamento Dios está mandando su palabra de liberación. No. O hasta ahora Dios está mandando su evangelio de la paz. No es lo que dice Pedro. Si ustedes ponen atención, dice, Él ha estado enviando su palabra desde antes para Israel. Y es notable que diga esto. Vean otra vez. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Él ha estado mandando desde antes. Las historias de las liberaciones llevadas a cabo en el Antiguo Testamento simplemente son anuncios, simplemente son señales, simplemente son tipos de la salvación espiritual que Dios haría en favor de gente gentil, gente no judía, llevada a cabo por medio de Jesucristo. Es increíble, es asombroso lo que el texto nos está dando. Gracias a Dios que yo, por ser gentil, por no ser judío, todas esas historias de liberación del Antiguo Testamento son señales, anuncios, tipos de la liberación del evangelio de paz, que un día Dios pensaría cómo darme paz con Él mismo, a pesar de que antes éramos enemigos de Él, de que antes Dios era mi enemigo. Por medio de Jesucristo tengo paz con Él, y ahora con medio de Jesucristo, de ser enemigo de Dios, ahora por Cristo me convierto en hijo de Dios. He sido adoptado a la familia de Dios. He sido adoptado como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hubo una muerte y una resurrección que hizo posible esto. En conclusión, hermanos, la muerte de Cristo, la obra de Cristo, la resurrección de Cristo es el medio para que esta misión de salvar a cierto tipo de personas pueda ser posible. Es la garantía que hay, es la seguridad que hay. Y miren, Pedro quiere dar detalles. Si no le entendimos a esta primer parte de esta proclamación, de esta declaración, vean del verso 37 al 43, que dice así: ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y nosotros podemos etiquetarle: todos los que en Él creyeren. ¿Quiénes son todos? Aún las personas que para muchos de nosotros pensaríamos que no merecen la salvación. Todos, como todas esas personas en la casa de Cornelio. Lo que Pedro está
especificando, detallando ahora en esta segunda parte de su proclamación, es esto. Ustedes han escuchado que Dios ha enviado a Jesús. Jesús estuvo obrando con muchos milagros, con muchas liberaciones, cuando Él estuvo, desde que Él fue bautizado, desde que Él fue empoderado con el Espíritu Santo, y cómo Jesús hizo todo este tipo de milagros en favor de esas personas necesitadas, y cómo Él nos comisionó a nosotros vimos su resurrección, fuimos testigos de su resurrección. Pedro está abordando ahora de que la resurrección de Jesús fue real, no fue un espíritu. Él usa palabras de Él comió y bebió con nosotros. No fue ningún espíritu. Él estuvo varios días con nosotros. Y ahora nosotros somos sus testigos. Y estamos haciendo y estamos cumpliendo justamente eso. La misión que Él nos dejó que hiciéramos. Ser testigos de su nombre, de extender su reino, su dominio, de llevar este evangelio de la paz, de llevar este evangelio de la reconciliación a unas personas que mucha gente pensaría que no deberían estar en la lista de la salvación. Me encanta cómo termina él su proclamación. Dice, de este dan testimonio todos los profetas. Y si ustedes ven estos dos grupos poderosos que Dios usó para precisamente anunciar el evangelio de la paz, los profetas en el Antiguo Testamento, pero ahora los apóstoles en el Nuevo Testamento, los dos haciendo un solo equipo para una sola misma causa, y es el de anunciar el evangelio de la paz, que si hay alguien que en él creyere, recibirá perdón de pecados por su nombre. Gloria a Dios por esto. Y si ustedes se dan cuenta, en nuestro tercer punto, entonces, este es el medio que Dios proveyó para que la misión de salvar a cierto tipo de personas en específico, el medio siempre fue, es y será la persona y la obra de Jesucristo, a quien Dios mandó, como el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, no fueron las obras de Cornelio, no fue su vida piadosa antes de esta conversión, no fue sus limosnas y ayudas a los necesitados, no fueron sus oraciones lo que vino a traerle salvación a la vida de Cornelio. Fue la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, tal y como dice nuestro tercer punto en la proclamación de Pedro. Espero que esto sea claro para sus mentes, y en vez de estarnos peleando si este texto no huele a calvinismo o huele más bien a arminianismo, y que los calvinistas y que los arminianos estén peleando de que sí es, de que no es, quedémonos con lo que el autor dice. Lo que hizo posible que estas personas se salvaran fue la persona y la obra de Jesucristo. Es lo que Dios siempre aceptará como sustituto de nosotros los pecadores. ¿Qué pasó después? Pues que mientras Pedro estaba hablando, sucedió el Pentecostés, ahora en la casa de Cornelio. El Espíritu Santo vino, el Espíritu Santo se apropió de todas estas personas que estaban oyendo y empezaron a hablar en lenguas, empezaron a hablar las maravillas de Dios. Y es increíble lo que Lucas nos está diciendo. Si tú te asombraste en el capítulo 2, si tú te asombraste con la conversión de los samaritanos, no lo has visto todo. Mira ahora una casa, mira ahora una iglesia en casa de Cornelio, cómo está sucediendo el mismo Pentecostés, la misma obra del Espíritu Santo, ahora con esta familia